Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza UNASPO TV a través de la red, llegando a cada rincón del país. Como se hace todos los domingos de 9:30 a 10, un encuentro para conocer los derechos de los adultos mayores en un mes chaí, ¿no? Una recta final que entramos de cara al 28 de noviembre, que sin duda es muy trascendente y muy importante para el futuro de los jubilados y los pensionistas de este país, y los que van a venir sin duda. Como todos los domingos, es un gusto estar recibiendo al secretario general de la UNASPO, Daniel Baldassari. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estamos bien, en la recta final, como tú decías, en este esfuerzo por consolidar lo que es el trabajo de UNASPO, que como siempre decimos, no salimos cuando hay elección, estamos los 5 años, los 6 años, todo el tiempo junto a los jubilados y los pensionistas, sosteniendo la plataforma reivindicativa y todo lo que le pasa a cada jubilado y pensionista. Su instrumento es la asociación y es la UNASPO. Por lo tanto, en este momento donde se trata nada más ni nada menos que elegir quién es el representante de los jubilados y los pensionistas en el directorio del BPS, estamos en una campaña muy importante que la verdad, la gente, las asociaciones, la gente en general nos está dando una gran mano, aquellos que están que no son de las asociaciones son parte de todo esto y son parte fundamental, pero también de mucha gente que toma en sus manos la lista, el tema organizativo, la elección, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en un esfuerzo que realmente vale la pena por esa gran receptividad que estamos teniendo de la gente en general y los jubilados y pensionistas. La mostramos una vez más, Daniel, lista 1, acá está, es la lista que ya está en todo el país. En todo el país está. En todo el país. Bien. Ha sido entregada en todas las juntas electorales departamentales, como corresponde. Allí cada una de los correspondientes circuitos tiene 250 listas en cada uno de ellos. De todas maneras, la organización de UNASPO estará allí para reponer lista en caso de ser necesario, aunque como todos sabemos, los uruguayos nos gusta ir con la lista ya pronta, claro, para poder ejercitar ese derecho tan importante que para todos los uruguayos, que es el derecho a elegir, a votar, a hacer de esta elección, como siempre, una fiesta de la democracia en lo que tiene que ver con la representación, nada más ni nada menos que en el tema de la seguridad social. Y hablando de listas, Daniel, hoy nos visita una integrante de la lista 1, Estela Oberar. Buenas mañanas, Estela, ¿cómo estás? Buenas mañanas, muy bien, por suerte, muy bien, un gusto de estar nuevamente aquí. Hablábamos con Daniel de recta final, estamos ahí. Totalmente, la recta final, y realmente es una preciosa recta final, contagiarse de la gente, del querer saber, del querer participar, del querer estar, es importantísimo. A los uruguayos, como bien le decía Daniel, nos gusta votar. Sin duda. Nosotros insistimos que además, si no se ejercen los derechos, se pueden perder. Pero insistimos que a los uruguayos nos gusta votar, llevar nuestra lista, pero además la receptividad, tanto en las asociaciones de jubilados, como en grupos de jubilados fuera de las asociaciones, claro, porque estamos recorriendo barrios que de pronto ahí no hay una asociación y nos invitan jubilados porque quieren estar bien claros de cómo se vota, de si es obligatorio, todo eso que falta información específica. Si tienen una pensión o jubilación y a su vez son trabajadores o tienen una pequeña empresa. Y realmente podemos decir que salimos felices porque la gente, el involucramiento de la gente contagia. Yo lo veo como una campaña, quizá Daniel también piensa en esto, como una campaña fortalecida y la gente esperanzadora, que no es poca cosa. Y la gente, Daniel, sabe, Estela, de que la UNASPO no sale cada 5 años, ¿no? Y eso se ve, porque la respuesta está, la gente se da cuenta de eso, ¿no? Sí, efectivamente, porque si todos los temas que tienen que ver con los jubilados y los pensionistas, allí estamos nosotros, la organización, que además, es bueno decirlo, de que los jubilados y los pensionistas, todo lo contrario de lo que a veces se nos quiere hacer creer,
tenemos que defender nuestra condición de jubilado y pensionista, el derecho sagrado de ser parte de la sociedad y de participar en las cosas buenas y también en las otras, pero somos parte del conjunto. Acá no hay que hay un sector tal o cual, cada uno cumplimos una etapa en nuestras vidas, pero queremos que los jubilados y los pensionistas siempre seamos personas dispuestas a dar una mano, a empujar y hacernos cargo de los problemas en general del conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, la organización tiene ese objetivo, ¿no? Una campaña además, Estela, que más o menos acá, ha tenido esta dificultad que se venía ya con la pandemia, ¿no? Entonces digo, volver a la presencialidad, volver a ver la gente, también eso remueve mucho. Remueve mucho, emociona mucho, porque la gente, el hecho de poder salir, nosotros insistimos, de mirarnos a los ojos, claro, que a veces nos expresamos más en esa expresión que en la propia palabra. Pero algo muy importante también, nuestros adultos mayores, nuestros viejos, no podemos tratarlos como viejitos tontos que no saben qué están haciendo. Hay mucho para dar, mucho para seguir logrando y mucho para seguir discutiendo en no perder. Y de eso se trata, no perder derechos, y de eso se trata también de conversar con la gente. Esta pandemia nos está dejando huella, lo hemos hablado también en otras oportunidades, más allá de las económicas, que todos somos conscientes, pero la soledad ha hecho estragos, la depresión en nuestros veteranos ha hecho estragos. Sí. Y el hecho de poder volver a las asociaciones, así sea a jugar un bingo, a jugar a las cartas, a discutir la elección y a seguir discutiendo el no perder sus derechos. Por eso yo digo que es una campaña esperanzadora y nos ha dado, vamos a poner lo bueno frente a la pandemia, el reencuentro. Claro. El reencontrarse con la gente es sumamente importante. Daniel, representante social, ¿no? Que siempre se ha hablado, y bueno, porque el representante político en definitiva ya está, ¿no? En los partidos, ¿no? Ya están representados. Esta otra parte es sin duda la más democrática, porque están los empresarios, están los trabajadores, están los jubilados, está la sociedad en sí, ¿no? Sí, yo creo que a veces uno, estando en esta pelea permanente para que se nos reconozca, para estar, para ser parte, a veces perdemos de vista de que cuánto vamos logrando en eso. Y entonces yo escuchaba una mañana de estas temprano en una radio de Montevideo que transmite para todo el país las declaraciones del vicepresidente del actual directorio del BPS. Y la verdad que me quedé conforme con la forma en que explicaba cuál era el papel de los directores sociales en el directorio. Él dijo esto porque el periodista le preguntó: ¿cuál es el papel de los representantes sociales? Y él le contestó con una respuesta muy sencilla, pero muy comprensible, muy realista, dijo, son directores igual que todos nosotros. Porque en realidad es eso. Tal cual. Es decir, ¿cómo se vota? Muchas veces se vota con la mayoría representada por el Poder Ejecutivo a través de su representante, y vota, y entonces termina 5-2 o 4-3. Y él explicó, hay otros temas que votamos también cruzados, por lo tanto somos un equipo de representación que, como siempre decimos, se representan a los partidos políticos, que eso ya está, son los 4. Y agregamos los 3 con la Constitución del 67, que empezó en el 92 a aplicarse con la primera inclusión de los representantes sociales en el directorio del BPS. Y a partir de ahí hay una historia que es bueno conocerla, es bueno valorarla, revalorarla, porque eso significa que encontramos los caminos para que la gestión de las políticas sociales, en este caso concreto, tienen una mejor forma de llevarlo a cabo en favor de los que está dirigida, claro, que son los jubilados y los pensionistas. En este caso. Que has estado en el banco trabajando, bueno, ¿cómo era? Lo hablamos con Daniel también acá. ¿Cómo era antes cuando no había representación social? ¿Cómo se hacía sentir el jubilado?
Bueno, no había marchas de jubilados por la calle, no Bueno, estaban en los medios. Eso lo hemos conversado varias veces y hubo un cambio sustancial. Hubo un antes y un después, pero realmente un antes y un después. Porque además se ha hablado muchas veces que existía la jubilación por tarjetita, Claro. de acuerdo a política partidaria, alrededor del BPS, en algunos bares se reunían para adoctrinar testigos. Entonces podíamos hablar que era una forma de otorgar beneficios o derechos que no eran parejos para todo el mundo. Pero además el poder tener dónde recurrir el jubilado y pensionista, el director social, para hacer un planteo desde este lugar. Porque algo que decía recién muy interesante Daniel, que si bien el Banco de Previsión Social, por constitución, son los 4 directores políticos partidarios, que está bien, pero a veces responden a un partido de gobierno que tienen una responsabilidad de gobernar y no les permite o no los deja o no pueden ver esa otra parte de legislar y aplicar una ley también desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque las leyes sí hay que aplicarlas como leyes, pero sabemos que a veces tenemos diferentes formas o abogados de aplicar una ley. Y esa es la responsabilidad también del director social. Comprobar, verificar que esa ley que se aplica también vaya en beneficio de la gente y que no sea esa ley rígida. Por eso un antes y un después. Además de resolver los temas escuchar y tratar de resolver los temas a los representados, el director social tiene que involucrarse desde el presupuesto del banco, desde un sumario administrativo, desde que se cayó un techo en el interior y bueno, hay que mandar a mantenimiento y de pronto hay que hacer un gasto, o que hay que hacer una transposición de rubros porque hay que primero hacer frente a una erogación que todavía no vino de rentas generales. Todo eso también es responsabilidad del director social. Atender sí a sus representados, pero está involucrado con la misma responsabilidad que los directores políticos. Y si bien hubieron momentos muy buenos con la representación social, con don Luis Alberto Colotuso, con el maestro Fernández, con el profesor Gesestari, con el propio Sisto Amaro, también hubieron momentos difíciles de dar pelea y dar discusión. Pero cuando esa discusión es con argumentos y en defensa del más vulnerable, también el poder político nos mira de otra manera, porque tenemos que tener los argumentos y el conocimiento sólido para discutir, porque tenemos que saber de qué se está hablando. A la prueba está, Daniel, que cuando asume un gobierno, cuando se trata un tema de presupuesto, a la UNASPO se la consulta, la UNASPO pide una entrevista y se la otorga, el Parlamento escucha a la UNASPO. Y bueno, son 30 años este año y hay un trayecto recorrido de defensa del jubilado, que el jubilado sabe que es así, ¿no? No, claro, además se ha avanzado enormemente. Nosotros está claro que no estamos conformes porque entendemos que hay situaciones todavía que nos duelen mucho, claro, que están sin una respuesta todavía del sistema político en general. Y a veces se confunde, ¿no? A veces se piensa de que, por ejemplo, el directorio del BPS es quien da los aumentos. En realidad, el directorio del BPS no tiene esa facultad. El que da los aumentos es el Poder Ejecutivo, es decir, es el Gobierno Nacional. Ese es el que fija los aumentos. Es el que tiene iniciativa frente al Parlamento. En materia de seguridad social no se puede hacer nada sin la iniciativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, pero eso no es óbice para que un directorio que se ponga la camiseta y que entienda de manera profunda lo que significa gestionar nada más ni nada menos que el Instituto de la Seguridad Social por excelencia, que no tiene que ver solamente con jubilaciones y pensiones, que es mucho más que eso, como tantas veces lo hemos dicho acá en esta misma audición, y que ello
trae como consecuencia el crecimiento de las personas en cuanto a la comprensión del fenómeno de la seguridad social, que es complejo, pero que es un instrumento, el instrumento que el país y que los uruguayos en particular hemos encontrado desde antes de la primera constitución del país, en 1827, que fue el primer acto de seguridad social que hubo cuando se les dio una pensión a las viudas de las guerras de la época, de las guerras de independencia y todo eso, hasta nuestro día. La forma de encarar la seguridad social es esa, es decir, la participación, que se ha dado de distintas maneras, que ahora está en un escalón superior a través de la participación en el directorio del BPS. Todo eso es una acumulación que el movimiento social, los trabajadores en actividad, los jubilados y pensionistas de todas las épocas, hemos ido acumulando, construyendo, y hoy tenemos mucho que aportar a esto como en otros aspectos, pero estamos hablando de la seguridad social, que podemos aportar y que debemos hacerlo porque tenemos la responsabilidad histórica de ya haber atravesado por buena parte de la vida, de haber estado en la actividad, en la producción, y hoy estar en la situación de jubilado y pensionista, que es en una etapa donde hay una revolución técnico-científica que cambia todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, y estamos enfrentando a una mayor expectativa de vida, que es algo bueno, porque la gente vive más, todos vivimos más, pero que es bueno en la medida que sea con dignidad, ¿verdad? Esa mayor expectativa de vida. Estela, quiero decir a la gente que bueno que nos falta este empujón final, que hay mucha gente que está convencida, ¿no?, de a quién votar y cómo votar, pero bueno, como todo, ¿no? ¿Qué se le dice a la gente? ¿Que reflexione en base a qué? ¿Que piense en base a qué? Mira, creo que una de las cosas más importantes es que la ONASPU va a cumplir 30 años y siempre estuvo del lado de la gente. Eso es fundamental. Como se decía al principio y en otras oportunidades, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas tiene historia, pero a su vez tiene congresos anuales donde se discuten y surgen las reivindicaciones. Entonces todo esto tiene una valoración, un valor agregado. Se discuten las reivindicaciones, pero a su vez se trabaja en la Organización Nacional en comisiones. Acá está la Secretaría de Vivienda, la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad Social, de Salud, estaba la de Recreación, que después un poco paró la pandemia, y participan integrantes de asociaciones, y viene gente del interior también, y ha sido a lo largo de estos 30 años. Es de esa construcción que hablaba Daniel. Y el representante social, el titular, viene a los consejos directivos nacional de ONASPU, donde debe de rendir cuentas. Entonces, hay un compromiso. Lo que yo le quiero transmitir más que nada a la gente es la confianza, porque además es un lugar donde pueden recurrir no solo a preguntar, sino a aportar, porque no todo se puede ver de un solo lado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que apostar, la confianza. Si bien hay un titular, hay un equipo de 5 personas más, con muchas ganas de no perder derechos y avanzar en derechos, porque los viejos tenemos derechos, ¿verdad? Esos mitos del abuelito, de la falta de derechos, no, tenemos derechos. Estela, gracias. Gracias a ti y a la audiencia. Una pausa, Daniel. Muy y bien. seguimos compartiendo con ustedes ONASPU TV. Hay mucho para hablar. Está la comisión de expertos de por medio, ¿no? Que Sí, la gente todavía sigue pensando también. qué está pasando. Muchas cosas. Exactamente. Tenemos la comisión de expertos, tenemos el tema de las jubilaciones y pensiones y su poder de compra. ¿Qué Tenemos tema que es? ver. Yo ¿Qué escuchaba la propaganda de la publicidad de ONASPU en los medios, y ahí vemos compañeros que son compañeros dirigentes de asociaciones de todo el país, manejando con gran fluidez la plataforma reivindicativa de ONASPU, Sin que duda. tenemos que seguir hablando de ella. La pausa y seguimos aquí en la red con ONASPU TV.
Jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU y nos hablaron de la importancia de mantener y recuperar el poder de compra de jubilaciones y pensiones. Los aumentos diferenciales a las jubilaciones y pensiones mínimas y su aumento hizo que 55.000 adultos mayores salieran de la situación de pobreza. Y la economía volvió a crecer. Las grandes mayorías tienen que beneficiarse de ese crecimiento. ¿O no? Es importante seguir avanzando en esa dirección. En esa dirección. Para alcanzar una seguridad social más digna. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONASPU.